Bueno, buenas tardes, por favor me confirman Mafe y Luz Natalia si me escuchan. No sé, de pronto yo creo que sí me escuchan, por favor, si sea que me escriban por el chat y me confirman. Ok, Mafe, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sección sincrónica del día de hoy, en la que está programada pues para la tercera semana. Listo. Igual como la dinámica como fue la sección anterior, vamos a hacer la presentación eh, de la sección y al final pues daremos el espacio para dudas e inquietudes. Entonces, la recomendación que se les hace siempre es que traten de consultar el material de formación. Para esta semana encontramos pues en la correspondiente carpeta que dice actividad 3. En esa carpeta encontramos los mismos recursos que se han venido trabajando, lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación y los enlaces para la entrega de las evidencias. Entonces, ¿con qué materiales encontramos? Pues en este caso el material trata o comprende lo que son las normas o las formas de normalizar una base de datos. Entonces, lo encontramos como siempre en las dos versiones, la descargable en formato PDF y la multimedia interactiva. Entonces, esa sería como la recomendación antes de desarrollar las actividades: consultar, documentarse, investigar, no solamente de pronto con los recursos que nos ofrecen la plataforma, sino con recursos complementarios. En la plataforma tenemos unos recursos complementarios, pero pues podemos buscar también otros recursos como en Google, diferente información, videotutoriales en YouTube. Entonces eso ya depende pues de todas maneras la disponibilidad de tiempo que cada uno tenga, pero sí se les sugiere que por favor complementen con otros tipos de recursos. Para esta semana, como ha sido común, se van a desarrollar dos actividades, ¿cierto? Una de las dos actividades va a ser una actividad interactiva. Esa actividad hay que tratar de identificar los conceptos de normalización en una base de datos. Y la otra actividad la otra evidencia es un documento donde hay que aplicar la técnica de normalización a una base de datos de una empresa. Pues la misma base de datos es la que hemos estado trabajando, la que se empezó a trabajar desde la semana anterior, la que corresponde al Colegio de San Jorge. ¿Listo? Para esta tercera pues se aprueba el tercer resultado de aprendizaje, donde se describen las características de las bases de datos requeridas por la aplicación, las fechas de inicio, el día 12 de octubre, que es el día de hoy, y la fecha de finalización, el 17 de octubre. ¿Listo? Les recuerdo que una vez pues pase la fecha del 17, los enlaces para entregar estas dos actividades, la actividad interactiva y la evidencia del documento aplicar la técnica de normalización, van a seguir disponibles para que ustedes hagan su entrega posteriormente. Entonces, eso sería con respecto a las actividades. Para determinar bien qué es lo que se debe de realizar en cada una de las actividades, la recomendación es también revisar siempre la guía de aprendizaje. ¿Por qué la guía? Pues porque la guía es ese documento de referencia que nos permite identificar bien las actividades, ¿cierto? Revisar bien el requerimiento, y de acuerdo a ese requerimiento pues ustedes ya desarrollan sus correspondientes actividades. Para esta guía de aprendizaje, como siempre, pues tenemos varias actividades, entre las de
reflexión inicial, contextualización, indicación del conocimiento, las de apropiación y las de producto. Entonces, en las actividades de contextualización e indicación de conocimientos necesarios, tiene como finalidad pues reconocer la importancia de los conceptos de normalización en una base de datos. En esta actividad, ¿qué dice? Pues teniendo en cuenta los conceptos sobre bases de datos y el modelo de relaciones vistos en las actividades de aprendizaje 1 y 2, a manera de reflexión inicial, consulta en internet. Ojo que aquí dice que es una consulta, ¿no? Acerca del concepto de normalización. Además, determine su importancia y aplicación en las bases de datos. Entonces son consultar qué es la normalización y determinar la importancia de la normalización y la aplicación de la normalización en las bases de datos. Dice que ahí hay una nota, ¿cierto? Esa nota dice que la actividad de reflexión no tiene como finalidad encaminarlo al desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje, por lo tanto no es calificable. Hasta ahí dice que no es calificable, pero sin embargo más adelante se solicita que lo deben de adjuntar como respuesta a uno de los documentos que deben de enviar. Entonces prácticamente sí es una actividad que deben de realizar y la deben de adjuntar a una de las dos evidencias. ¿A cuál? Pues prácticamente el documento, ¿cierto? En este documento donde hay que aplicar la técnica de normalización es el documento donde deben de dar respuesta a estas tres preguntas prácticamente. Bueno, es una sola pregunta, pero es el concepto de normalización, que es la normalización, y determinar pues su importancia y las aplicaciones en las bases de datos. Es lo que se debe agregar en ese documento. ¿Listo? También tenemos otra actividad que es la actividad interactiva. Entonces en la guía de aprendizaje aparece actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización en la base de datos. Esta actividad es una actividad dentro de la actividad que se identifica como la actividad de apropiación del conocimiento, ¿cierto? Y pues vamos a ver qué nos dicen de esta actividad. La voy a leer tal cual como está en la guía, con lo mismo que les he comentado, con el fin de que se tenga la misma interpretación, y de pronto si a la hora de pronto les explico no me la entienden tal cual como está ahí. Entonces por eso siempre tomo este punto de leerla tal cual como está en la guía. Dice: las bases de datos están compuestas por información que se relacionan entre sí. Esto lleva a que al momento de crear las bases de datos relacional se debe establecer una serie de reglas que garanticen que los datos no se repitan, que siempre estén actualizadas las tablas y que la componen, que siempre estén actualizadas las tablas que la componen y asegure la integridad de la información. En otras palabras, es necesario normalizar la base de datos. Aquí ya nos están dando una como noción o una idea o una definición de lo que es la parte de normalización, y pues prácticamente es como nos ayudan a simplificar las tablas o las bases de datos para que haya una mayor integridad en la información y no haya tanta redundancia a la hora de hacer las posibles consultas. La normalización de base de datos tiene como objetivo principal evitar la redundancia de datos y la información errada e inconsistente del mismo. Para lograr esto es necesario diseñar una estructura lógica basada en entidades. En la actividad de semana anterior pues se trató de que ustedes realizaran una actividad donde logran identificar de acuerdo a un requerimiento de una base de datos cuáles son las entidades. Hay que tratar de la lógica basada en las entidades, las cuales van a ser de fácil manejo para el usuario final, quien será el encargado de mantener actualizada la información. El propósito de esta actividad es que usted le ayude a Anita y a su equipo de trabajo a identificar los aspectos más relevantes de la normalización de las bases de datos. Para ello, seleccione la opción que considere correcta en cada pregunta y posteriormente hacer clic en el botón de verificar para verificar el resultado de la respuesta. Tenga en cuenta que si la respuesta es incorrecta, si hace 5 respuestas incorrectas, perderá la actividad interactiva y Anita y su grupo de trabajo pues no podrá desarrollar la base de datos de su empresa. Esto es el requerimiento de la base de datos. Simplemente pues es ingresar a la actividad interactiva, ahorita le doy las indicaciones,
y seguir, ¿no? Leer la pregunta, de acuerdo a la pregunta, pues ustedes responden si esto es, cuál es la correcta y de acuerdo, pues le dan verificar. No pueden errar 5 veces. En el caso de que respondan 5 preguntas incorrectas, pues obviamente pues ahí ya morirá otro intento, pero la idea es de que tienen que superar la prueba. La prueba es responder todas las preguntas que están en esa actividad interactiva correctamente. Para ingresar a esa actividad, pues aquí tenemos por contenido, contenido, la correspondiente, en este caso pues sería la actividad 3, la carpeta actividad 3. Vamos hasta la opción que dice evidencias, pues ahí leemos las indicaciones. Lo importante es que revisar esta que dice ver score. Cuando usted lee ver score, pues ya les va a permitir continuar hacia la actividad. Lo mismo que creo que les había comentado en una sección anterior, cuando tenemos una evaluación, no le doy ver score porque a mí me aparece la lista con todos los aprendices que han presentado la prueba y qué calificación han tenido. Entonces, pues ustedes hacen eso, simplemente son muy intuitivos, simplemente siguiente, aceptar, continuar, responder, verificar. Entonces ahí ya queda como la continuación del proceso de la actividad interactiva entre lo que digamos ustedes pueden ser por interactuar con la misma plataforma. ¿Listo? Entonces hasta ahí digamos que como sería lo que corresponde. Lo que sí se les dice es que tienen que o corresponde con unos cuestionarios enfocados a las técnicas o las formas de normalizar una base de datos. Listo. La otra actividad que se había comentado pues era un documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos, ¿cierto? ¿A qué base de datos le van a aplicar las formas de normalizar? Pues por lo anterior, con base en el conocimiento adquirido en la actividad de aprendizaje 3 y con el fin de cumplir esta evidencia, sigan las indicaciones que se describen a continuación. Vamos a leer estos 3 puntos, que es lo que se debe realizar en el documento, pues aplicar la técnica de normalización. Desarrolla un documento donde se aplique las 3 reglas de normalización a la base de datos del Colegio San Jorge, desarrollada en la actividad de la semana 2 o en la actividad de aprendizaje 2. Entonces recuerdan esa actividad que se les dejó en la semana pasada, donde ustedes tenían que haber identificado 5 entidades, de cada entidad 5 atributos, identificar la llave primaria, las llaves foráneas, la cardinalidad y por último pues plasmar todo eso en un diagrama, un modelo entidad-relación. ¿Listo? Por cierto, en esa actividad hay varios que o no supieron interpretar bien lo que deben de hacer en la actividad, o tienen de pronto algunas deficiencias de conocimiento de los conocimientos en base de datos. Entonces en las secciones anteriores les dije, ya nos dan 3 entidades, pues simplemente deben de agregar 3. Las entidades son como un todo, como un objeto o sujetos, que nosotros podemos determinar algunos atributos o algunas cualidades. Entonces muchos colocaron por decir como entidad género. Yo les comentaba que género no es una entidad porque pues no tiene muchos atributos, y simplemente cuando yo tenga un atributo como género, pues le puedo colocar masculino o femenino y ya. Entonces hay que saber identificar dentro del requerimiento bien cuáles son nuestras entidades, y cada entidad tiene unos atributos. Entonces los que tienen D en esa evidencia, por favor revísenla, corrígenla, tratan de desarrollarla bien, hacer bien ese modelo entidad-relación, donde podamos identificar pues todas las entidades, las relaciones, los atributos, la cardinalidad, ¿cierto? Entonces hay varios que están presentando deficiencias. Con esa misma base de datos pues hay que aplicar las 3 reglas de normalización. Para eso eran los registros, digamos que deberían de tener 10 registros para cada una de las tablas. La mayoría aplicó solamente para las 3 tablas que se les suministraron en el ejemplo o que están en la guía. Son a las 5 tablas también. ¿Listo? En el mismo documento responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía, las que estábamos hablando hace ratos en
en la actividad de reflexión inicial. Y pues de aquí dice como un tercer ítem, maneje un lenguaje técnico y desarrollo de la evidencia planteada. Estas que dice de las preguntas planteadas, pues ¿cuáles son? Hace rato estábamos hablando aquí, que pues dice que las actividades como actividad, consultar en internet acerca de lo que es el concepto de normalización, además su importancia y su aplicación en las bases de datos. A eso es la que hace referencia con en el punto 2. ¿Listo? Para el envío de esta evidencia deben de, ¿cierto? También en la carpeta de actividad 3 encontramos el enlace evidencias y tenemos que ir hasta el ítem 3. Entonces aquí no me deja visualizar, pero recuerden que aquí tenemos como unas flechitas hacia adelante y otras flechitas hacia atrás, donde yo simplemente tengo que darle siguiente hasta ir hasta la 3 de 3. ¿Listo? Que es la que aparece aquí, pues 3 de 3. En la 3 de 3 ya vamos a poder encontrar el enlace para entregar la evidencia, que es este enlace, ver evidencia. Y el paso siguiente pues es adjuntar el documento, ¿cierto? Dejar algún comentario si lo van a dejar. Entonces creo que eso ya lo había explicado cómo se envía la evidencia. ¿Listo? Entonces cuando le den ver evidencia, pues simplemente lo que les va a permitir es redireccionarlos al enlace donde ustedes van a enviar la evidencia como soporte a la actividad. ¿Listo? Si no lo quieren hacer por esta opción de contenido del curso, pues lo pueden hacer también. Si no quieren hacer aquí por este enlace que dice evidencias y hasta la 3 de 3, lo pueden hacer directamente desde la plataforma principal, donde aparecen las opciones de herramientas, anuncios, participantes, contenido. Por ahí encontramos un enlace que dice evidencias y ahí seleccionamos la evidencia. ¿Cuál? ¿Cierto? La de taller aplicado. Ese es taller aplicado, desarrollar los componentes de una base de datos. Seleccionan este enlace y los va a redireccionar el mismo enlace allá, ¿no? Entonces eso sería como parte. Y les voy a compartir, ¿cierto?, estos videos como apoyos al proceso de lo que es la normalización, cómo se aplica la normalización. Entonces es más, se los voy a dejar en el chat, y con eso pues que les sirva de complemento, que les sirva como complemento para esas actividades. Bueno, por ahí les dejé esa serie de videos, y pues con la serie de videos ustedes se complementan. Tenemos lo que es la plataforma. Recuerden que son tres, bueno, son más de tres, solamente que nos dice que apliquemos las tres formas de normalizar una base de datos. Entonces empiecen con la primera tabla, que es profesor. Entonces empiezan a ver si hay datos repetidos, si hay atributos repetidos. Entonces empiezan a aplicar la primera forma de normalización. Segunda, a la misma tabla. Tercera, bueno, terminamos con la tabla de profesores, vamos con la de materias, vamos con la de alumnos, y hacer todo el procedimiento. A lo último, pues unificar todas las tablas resultantes en un único diseño, donde ustedes van a poder observar o tener un diagrama simplificado de lo que es la base de datos. ¿Listo? Pues prácticamente eso sería lo de las actividades de la semana 3. Esa es toda la actividad interactiva y el documento donde deben de aplicar las tres formas de normalizar. ¿Listo? No sé si de pronto los compañeros presentes tienen alguna duda, alguna inquietud. Por favor, pueden alzar la mano y les responderé sus dudas o inquietudes. No sé, Luz, Natalia, Mafe. Bueno, al parecer. Ok, listo. No sé si fue Mafe o Natalia.
Entonces, de todas maneras, sí, No, Luz, profe, Natalia. está bien así, tranquilo. Ok, Luz Natalia, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, pues les agradezco a ustedes por su Gracias, profe. tiempo, por la dedicación, por el interés. Si tuvieron errores en la actividad 2 donde tienen que desarrollar, digamos, identificar las entidades y es, por favor, traten de revisar bien esa evidencia, porque pues si está mal, entonces en esta la van a necesitar, entonces sí es como muy complicado. La técnica o el modelo de entidad-relación nos ayuda a simplificar una base de datos. Entonces, si usted, digamos, no quisiera aplicar lo que es las formas de normalizar, y si no aplicarlo en un solo diagrama modelo de entidad-relación, creo que es válido como evidencia, ya que pues a través de ese modelo estaría bien simplificado también la base de datos. Obviamente pues considerando bien las entidades con sus atributos y las diferentes relaciones. ¿Listo? Y si no, pues aplican las reglas de normalización. Bueno, entonces, Luz Natalia, Mafe, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Muchos éxitos en el desarrollo de las actividades. Ya saben que cualquier duda, inquietud, lo pueden hacer a través del foro de dudas e inquietudes. Que tengan un feliz resto de tarde y que Dios los bendiga. Estén muy bien.